Hola, somos Mafe y Margui, dos mejores amigas aprendiendo a ser mamás. En este espacio hablaremos de la maternidad, de los retos, las alegrías y todo aquello que nos ha transformado en este camino. Aquí compartiremos experiencias auténticas, historias inspiradoras y crearemos una comunidad de apoyo y aprendizaje mutuo. Bienvenidas a Mamá SOS, tu lugar seguro en la maternidad. Hola, bienvenidos a Mamá SOS. Hoy es nuestro segundo capítulo después de mucho trabajo y dedicación para crear este podcast. Hoy queremos contarles un poco de Mafe, su historia con la maternidad, cómo la ha vivido y los retos que ha tenido que, algunos de los retos que ha tenido que superar durante su maternidad. Eh, Mafe, hoy el espacio es tuyo para que nos cuentes, para que te conozcan y todos sepamos cómo ha sido tu maternidad, quién eres y tu experiencia y algunos de los retos, porque con 2 hijos son demasiados retos. Entonces, bienvenida a Mamá SOS. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos a este gran espacio. Hoy quiero contarles un poco acerca de mi historia con la maternidad. Pues soy Mafe, tengo 2 hijos, Mari está próxima a cumplir 14 años y Joaquín que está próximo a cumplir 7 años también. Eh, Fui una mamá muy joven porque Mari nació cuando yo tenía 24 años. Me voy a ir un poquito más hacia atrás, un poco antes, qué pasó antes de que Mari naciera, cómo era mi perspectiva de la maternidad. Y es que yo recuerdo mucho que cuando yo era más joven, yo siempre le decía a mi mamá que yo no quería ser mamá, que mi sueño era viajar. Siempre me he considerado una persona muy independiente y por lo mismo, y he sentido esa necesidad de libertad, entonces siempre dije que no quería ser mamá. Pero como uno no puede decir que no, porque inmediatamente la vida tiene otros planes para ti, me casé muy joven, me casé a los 22 años y siento que al haberme casado, después de aproximadamente 6 meses, un año, digamos que se prendió en mí esa necesidad de convertirme en mamá. Y el primer reto que encontré fue que no podía quedar embarazada. Eh, y esto a causa de que muchos años atrás o durante muchos años atrás sufrí de un trastorno de la conducta alimentaria por varios años. Y digamos que como una de las consecuencias de este trastorno me encontré con que no podía quedar embarazada. Para mí fue muy frustrante porque, claro, se había despertado en mí ese deseo de ser mamá y no podía. Eh, digamos que pasé por varias situaciones, pero dije, bueno, todavía soy muy joven. Con el papá de Mari dijimos, bueno, aún somos muy jóvenes, tenemos tiempo. Y me relajé, digamos que dije, bueno, me voy a dedicar a trabajar, a seguir estudiando. Y oh sorpresa que más o menos 6 meses después me enteré que estaba embarazada y para mí fue una gran alegría. Realmente eh, fui muy feliz al enterarme que por fin había podido quedar embarazada. No me sometí a ningún tratamiento absoluto, sino que parte de mi proceso de sanar todo el tema de mi trastorno con la conducta alimentaria, creo que logré quedar en embarazo. O quizás eran los planes de Dios que Dios tenía para mí. Tuve un embarazo muy tranquilo, pero mi parto fue un poco complicado. Fue un poco complicado. Mari nació por parto natural, pero duré aproximadamente 3 días en trabajo de parto. Digamos que para ese entonces, para mí era de total desconocimiento todo el tema del parto respetado, entonces no entendía qué estaba pasando conmigo y después de muchos años entendí que no había tenido un parto respetado, digamos que de parte de la clínica donde tuve a Mari, porque me sometieron a muchas cosas que no me debieron haber sometido
y pues yo era una niña, pues era una mujer de 24 años chiquita, que no entendía muchas cosas. Afortunadamente Mari nació muy bien, nació a tiempo y empecé mi camino a través de la maternidad con ella. Eh, Fue un proceso muy lindo y digamos que yo siento que mi hija llegó a cambiarme la perspectiva que yo tenía de la vida, a valorar la vida porque siento que antes de ella no valoraba muchas cosas y ella ha sido una maestra muy grande para mí. Ella a los 15 días de haber nacido, enfrenté el primer miedo con ella y es que se enfermó. Para ese entonces, digamos que no era tan popular el hecho de que los familiares más cercanos tenían que vacunarse, que hoy en día sí o sí es más que un requisito. Entonces, pues en ese momento, digamos que permitimos que muchas personas fueran a visitarnos, a conocer a Mariana y, y recuerdo que un día fue mi prima y ella es terapeuta respiratoria y ella me dijo, Mari, no está respirando bien, la niña está teniendo una dificultad respiratoria, ha estado mal. Yo le dije, no, la verdad, no, ha estado bien. Me dijo, vete ya para la clínica porque la niña no está respirando bien. Efectivamente salimos corriendo para urgencias, Mari tenía 15 días de nacida. Y recuerdo mucho cuando llegamos al hospital y Mariana estaba saturando demasiado bajo, inmediatamente la metieron en una incubadora, nos trasladaron de hospital. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando y llegamos a otro hospital, inmediatamente pues, la metieron a cuidados intermedios. Todo esto, digamos que yo no estaba en presencia de ella, sino todo pasó como en un momento muy rápido que yo recuerdo que yo estaba en una sala sentada y yo no entendía qué estaba pasando. Había sido en la noche, ya en ese momento era de madrugada, pues mientras la llevamos a la clínica, mientras autorizaban el traslado, mientras íbamos a otro hospital. Pero recuerdo que algo que me marcó mucho fue en un momento donde me dijeron que pues ya la habían organizado en la sala de cuidados intermedios y que ya podía pasar, pero que ellos necesitaban que yo firmara un documento. Entonces recuerdo mucho que ingresé a donde estaba pues Mariana, era una bebé muy chiquita, tenía 15 días, y recuerdo que frente a mí me pusieron un documento que decía consentimiento de muerte informada. Y entenderás que eso para una mamá primeriza que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando, pues para mí eso fue como, o sea, me sacudí completamente. Obviamente empecé a llorar y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Cómo así? Mi hija se va a morir. Entonces me explicaron un poco que yo no me podía quedar porque Mariana estaba en cuidados intermedios, yo no me podía quedar, pero digamos que en ese documento los autorizaba a ellos poder hacer lo que estuviera en sus manos en caso de que Mariana tuviera algún inconveniente adicional. Mari tenía lo que hoy conocemos como bronquiolitis, pero pues al ser un bebé tan pequeño, pues los riesgos son aún mayores. Obviamente me fui destrozada a mi casa ese día porque no entendía qué había pasado. Empecé a preguntarme mucho qué había hecho mal, qué, qué, qué había dejado de hacer, a culparme porque nunca me informé, porque permití que tantas personas fueran a visitar a Mariana y sobre todo sin los cuidados necesarios, como es un tapabocas, si había una persona con gripa, porque pues entró esa persona a mi casa y fueron aproximadamente 15 días en los que los primeros días Mari no mejoraba, todo lo contrario. Yo recuerdo que la clínica quedaba muy cerca a mi casa de ese entonces y yo me iba caminando todos los días y lloraba mucho porque no entendía qué pasaba. Y, y yo llegaba, recuerdo que los 2 primeros días, cada vez que llegaba, los médicos me decían que ella no evolucionaba, que estaba peor. Entonces, bueno, digamos que ese fue mi primer reto con ella. Eh, digamos que posterior a eso, pues obviamente tuvimos todos los cuidados necesarios, pero en 2 ocasiones adicionales repitió digamos que un virus muy fuerte, eh, hasta que pues digamos que iniciamos un tipo de tratamiento con ella. Eh, pero bueno, digamos que ese fue mi primer reto en la maternidad con Mari. Y mi segundo reto después fue divorciarme, porque cuando Mari tenía aproximadamente, yo creo que un poco más de un año,
con su papá tomamos la decisión de divorciarnos, entonces ese fue como mi segundo reto y es una mamá de 25 años ya para ese entonces, con una niña de un poco más de un año, eh, pues que claramente yo pienso que uno se casa nunca pensando que se va a separar. Sí, Eh, todos nos casamos con la ilusión de que sea para siempre, pero pues la vida a veces tiene otros planes. Mafe, ¿cómo era tu vida en ese momento? No solo en la parte del matrimonio, sino tu parte laboral, qué estabas haciendo, cómo estabas en ese momento tú en otros aspectos para afrontar y tú tener la fuerza y tomar la decisión de decir, prefiero divorciarme y continuar mi vida con mi hija. Eras bastante pequeña, tenías 25 años, estabas iniciando, me imagino. Cuéntanos un poco cómo era tu vida en ese momento y qué impulsó para tomar esa decisión y afrontar ese reto tan grande con una hija recién nacida, pues muy pequeña. pues mira, yo, digamos que en ese momento cuando yo tomé la decisión estaba trabajando, trabajo desde que yo tengo memoria, desde mis 17, 18 años, siempre me gustó mucho trabajar. Como lo dije anteriormente, siempre he sido una persona bastante independiente. Entonces siempre me ha gustado tener mis cosas, trabajar por mis cosas. Desde muy pequeña yo le decía a mi mamá también que yo me iba a ir de la casa muy joven y efectivamente así fue. Cuando yo tomé la decisión de separarme, yo acababa de ingresar a un trabajo hace muy poco tiempo porque tuve la gran fortuna de cuando Mari nació, yo, digamos que con su papá acordamos que yo iba a renunciar porque en ese momento tenía un trabajo que los horarios no me iban a permitir compartir mucho tiempo con ella, entonces estuve cuidándola hasta los 8 meses y ahí volví a trabajar, entonces en ese momento digamos que tenía primero la capacidad económica para poder tomar la decisión, pero no te voy a decir que no me embargaron muchos miedos, porque claramente me embargó Claro. mucho el voy a poder sola. Siento que la pregunta más grande para mí era yo voy a poder sola, porque es diferente cuando tú estás construyendo con una pareja a cuando pues te va a tocar sola en ciertos aspectos. O sea, es clarísimo que digamos que cuando tú eres mamá y te separas, pues digamos que yo también conté con la fortuna de que el papá de Mari siempre ha sido un hombre muy responsable, entonces digamos que por ese lado económicamente en respecto a los temas de gastos de Mariana, digamos que eh, tuvimos ahí un acuerdo y tuve ese apoyo, pero más allá de un tema económico es que me enfrenté a algo que pues que al final yo pienso que uno nunca está preparado y es primero pues empezar de ceros con una hija De acuerdo. que al tener ya un trabajo más estable pues claro me permitía cubrir ciertos aspectos financieros pero claramente estaba enfocada 100% en ella. Eh, Me encontré con algo que creo que tú y yo hemos hablado un montón y es con algo que nos encontramos muchos las mamás cuando nos convertimos en mamás solteras y es cómo la sociedad nos juzga, cómo me sentí en algún momento señalada por muchas personas, porque muchas personas desde afuera creen que es muy fácil tomar la decisión de dejar un matrimonio, pero nadie al final sabe lo que tú estás viviendo por dentro, ¿sabes? Y qué te llevó a tomar esa decisión y por qué la tomaste y si lo intentaste hasta el final. Y uno muchas veces siento que se cuestiona también mucho eso. A mí me pasaba ir a, ¿será que no lo intenté lo suficiente? ¿Será que debía haber dado más? Pero siento que ahí también había algo que pesaba un montón en ese momento, Margui, era que yo era muy pequeña y los dos éramos muy pequeños y en parte éramos inmaduros y creo que teníamos y nos hacía falta vivir muchas cosas más. Claro, en ese momento no tenían tantas herramientas como lo puedes tener el día de hoy. Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, las personas juzgan mucho sin conocer la historia y al final creo que ni yo que soy tu amiga y que me has contado, sé
al 100% cómo es la historia, eso solo lo saben las dos personas que lo viven y son esas dos personas los que toman esa decisión y creo que para los dos lados es igual de duro, porque los dos tienen que reinventarse, tienen que volver a empezar, porque pues es una ruptura y estás rompiendo todos tus sueños de paso. Exactamente. Y esa, digamos que empezar de nuevo con Mari, ¿qué vínculo ha traído en ustedes dos? ¿Cómo ha sido esa relación? Pues yo la he vivido muy de cerca porque llevamos muchos años de ser amigas, pero quiero que les cuentes a todos cómo esa relación se construyó, cómo lo has logrado y cómo has hecho en todo este proceso, no solo para reinventarte a ti misma, sino también para que Mari no lleve como las consecuencias de las decisiones de sus papás, que yo sé y creo que pues desde el amor que he visto en ustedes tres, educando a Mari, me parece pues muy importante que cuentes un poco de eso, de cómo lo vives, aunque sé que hay momentos buenos o malos, para que Mari logre ser una niña feliz en medio de toda la situación pues, que ha vivido. Yo creo que ahí tocas un tema muy importante y es que efectivamente sí, creo que tú lo has vivido de primera mano, mi vínculo con Mari es un vínculo muy especial. Creo que al ser mamá joven, uno muchas veces cree y uno muchas veces piensa que a uno se le va a acabar la vida y que uno no va a poder hacer muchas cosas que quizás uno tenía en mente. Pero para mí ha sido todo lo contrario porque yo pienso que Mariana ha sido, pues fue mi primer motor y fue ese primer impulso para yo seguir luchando y reinventándome como tú lo dices, porque siento que me he tenido que reinventar muchas veces para poder lograr todo lo que he querido. Las cosas no siempre salen como uno quiere. Eh, Tenemos una relación maravillosa, obviamente hay muchas situaciones que dentro de mi inmadurez a esa edad quizás sí cometí muchos errores, pero siento que también ha hecho parte de nuestra historia. Siento que me he transformado y he trabajado mucho en mí para ser la mejor mamá que puedo con las herramientas que he tenido en cada etapa, pero hay algo súper importante y es que yo siento que nosotros como papás nunca permitimos y nunca contaminamos a Mariana de los problemas que hubiésemos podido tener en ningún momento. Nunca usamos a Mariana para poder sacar provecho de situaciones, ni mucho menos, sino la hemos mantenido muy alejada de temas de adultos, intentando darle siempre lo mejor, de lado y lado, apoyándonos mutuamente en muchos aspectos. Y siento que el resultado de eso hoy es la niña que es Mariana. Es una niña feliz que claro, que en ciertos momentos ella ha manifestado y se ha abrumado un poco con el tema de por qué no tengo a mis papás cuando seguramente personas a su alrededor tienen a sus papás juntos. Mm, pero hemos hablado mucho al respecto, digamos que yo le he hablado a ella de, pues de la importancia también de que si tú estás en pareja, de si estás con el papá de tus hijos, es porque realmente lo amas, porque realmente hay muchas cosas por construir y no por los hijos, porque digamos que uno de lo que, de las primeras cosas que yo me cuestioné fue esa, y es, yo no quiero estar con un hombre o no quiero estar con mi esposo por una hija. Yo quiero también pensar en mí como mujer, entonces digamos que eso siempre ha sido muy claro para mí. Y algo que yo tuve muy claro también desde que me divorcié es que Mariana siempre iba a ser mi prioridad, siempre. Y mis hijos siempre han sido mi prioridad, entonces creo que para mí eso ha sido vital y ella lo ha entendido muy bien. Entonces, digamos que para mí ha sido muy chévere también el que hoy Mari es una niña adolescente, me considero que sigo siendo una mamá pues relativamente joven. Entonces hemos podido construir una relación muy linda. Eh,
Trato de entender siempre sus situaciones. Hemos aprendido sobre todo a llevar el tema de que ella tenga que ausentarse en varias ocasiones porque comparte tiempo con su papá. Y aunque muchas veces ella quisiera pasar más tiempo conmigo, eh, le he tenido que explicar en varias ocasiones que también es muy importante que ella pase tiempo con su papá, que comparta con él, que obviamente él tiene todo el derecho de compartir con ella. Entonces, creo que ha sido un proceso muy lindo. María ha estado conmigo en muchos momentos, ha estado conmigo en muchas situaciones. Hemos crecido juntas eh, desde muchas aristas en la vida. Entonces, es muy lindo, es muy lindo. Siento que es un regalo, para mí ha sido un regalo muy lindo. Es totalmente diferente a mí, porque Mariana es totalmente diferente a mí y me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado bastantes cosas en la vida. Entonces, pues nada, ahí respondiendo tu pregunta. Sí, yo soy testigo como de esa relación tan linda que tienen ustedes dos. Y Mafe, ¿qué crees que ha sido, o sea, el reto más grande que has tenido desde el momento que tomaste la decisión de separarte y reinventarte? ¿Cuál crees tú que fue tu reto más grande y el que hoy miras atrás y dices, estoy orgullosa de mí, lo logré? Uf, pues yo creo que han sido un montón. Han sido muchos retos porque en ese proceso de querer ser una mejor mamá para ella, he intentado hacer bastantes cosas. Entonces, digamos que para mí el reto más grande ha sido el convertirme en la mejor versión de mí misma. Porque, ¿qué pasa? Eh, a mí me pasó algo y es que yo solamente cuando fui mamá entendí un poco a mi mamá. Y sí, sí, y siento que yo le daba mucho palo a mi mamá y la juzgaba mucho y cuestionaba muchas cosas, pero desde mi niña, desde seguramente desde esa herida de niña que quiso tener muchas cosas, pero que no entendía. Y solamente cuando fui mamá entendí a mi mamá y no te podría decir que no, Mariana nació y entendí a mi mamá, no, sino eso es un proceso día tras día. Y también me pasó que al yo juzgar tanto a mi mamá, yo muchas veces decía, y creo que eso no me pasa solamente a mí, sino nos pasa mucho a todos, es yo nunca, de esas cosas que yo juzgaba y criticaba a mi mamá, yo decía, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca voy a hacer eso con mi hija. Y en algún punto me vi repitiendo esas situaciones y yo decía, pero Dios mío, si yo dije que no lo iba a hacer y lo estoy haciendo, ¿qué está pasando? Bueno, entonces digamos que para mí ha sido el reto más grande el trabajar en mí, el entender que todo eso que han despertado mis hijos en mí, porque siento que los hijos vienen a mostrarle a uno también, vienen a presionar esos botones de situaciones que uno aún no tiene solucionadas. Entonces, en algún punto dije, no, yo me quiero convertir en esa mamá. Mamá perfecta creo que no te podría decir porque yo creo que la mamá perfecta no existe, pero sí en esa mamá sana, en una mamá que quiera darle lo mejor de sí a sus hijos, que no quiera pasarle sus dolores, sus traumas, sino una mamá emocionalmente 100% disponible para ellas, entonces, a ellos, para mis hijos. Entonces siento que eso ha sido uno de los retos más grandes para mí como mamá, eh, trabajar en mí, ver mis sombras, qué necesito hacer y pues cada etapa trae lo suyo. O sea, siento que cada etapa trae lo suyo. Justamente ayer hablaba con alguien que también tiene hijos adolescentes y es, ¿cómo te das cuenta que la adolescencia es algo totalmente nuevo? Porque ese hijo que conocías queda Se está muy, reinventando. sí, se está reinventando y es un reto muy grande.
es un reto muy grande. Yo siempre digo que yo subestimé la adolescencia de mi hija porque Mariana es una niña demasiado tranquila y siempre lo fue. Y no te podría decir que hoy en día es una niña que no es tranquila, pero pues tiene sus temas de todo adolescente y he tenido que entender bastante, aprenderla de leer desde otra perspectiva, irme también un poco más atrás de cómo era yo a esa edad, qué quería, cómo me veía. Entonces, digamos que han sido muchos retos. Como lo has dicho, sí, me he tenido que reinventar muchas veces porque he hecho bastantes cosas en mi vida en cuanto a temas, digamos que por decirlo así, proyecto como tal de vida, siempre buscando que mis hijos estén bien. Eh, Cuando yo, por ejemplo, otro reto que te podría decir es, cuando yo tomé la decisión de rehacer mi vida con alguien, eh, el primer reto con el que me encontré, lo que te decía, y es cómo nos juzga la sociedad a las mamás que somos solteras, y es, me encontraba con unos comentarios terribles. Encontraba con gente hablando o personas diciendo o haciendo comentarios que yo le estaba buscando un papá a mi hija, porque no entiendo por qué la gente La cree. primera frase que se les ocurre. Exactamente, no entiendo por qué la gente piensa que cuando uno es mamá soltera le está buscando un papá a su hija y no está buscando uno una persona con la que compartir su vida. Eh, y eso es súper complejo, eso es súper difícil. Pues igual yo seguía siendo una mamá muy joven y yo decía, pues yo no me quiero quedar sola, yo quiero encontrar a alguien con quien compartir mi vida, pero siempre teniendo en mi cabeza que Mariana era mi prioridad y que si esa persona decidía estar conmigo y compartir conmigo mi vida, primero pues tenía que aceptar a mi hija, quererla, respetarla, porque para mí mi hija estaba primero antes que cualquier situación. Y algo muy lindo que leí hace poco es respecto a las mamás que en algún punto fuimos solteras y tomamos la decisión de rehacer nuestra vida y es, a nosotros no nos están haciendo un favor, a las mamás solteras no nos están haciendo un favor un hombre porque quiera estar con nosotros y con nuestros hijos, todo lo contrario. Siento que una mamá con un hijo soltera le puede dar una alegría muy grande a ese hombre o viceversa también puede pasar con los hombres. Y creo que los hombres que hoy en día comparten su vida con mamás que tienen hijos de una relación previa o de un matrimonio, lo entienden a qué me refiero. Porque porque realmente es un regalo muy lindo. Entonces, eso también fue un reto para mí, el abrirme nuevamente a tener una relación, el enfrentar todo ese tipo de comentarios, eh, también obviamente las dudas de qué iba a pensar mi familia, si mi familia lo iba a aceptar, qué iba a decir mi familia, pero bueno, son situaciones que se presentan en el camino. Mafe, ¿cómo manejabas todas esas críticas, todo ese juzgamiento para que no te afectara y pudieras seguir tu vida? O sea, que pudieras seguir lo que realmente tu corazón te estaba diciendo. Pues yo te podría decir que en ese momento me afectaba muchísimo porque creo que uno en el fondo sabe que uno nunca, que lo que están diciendo no es cierto y que uno no está como tal, estaba buscando un papá para sus hijos, ni mucho menos. Pero yo he sido una persona muy de meterle corazón y he aprendido a dejar un poco a un lado lo que los demás piensen y lo que los demás digan y a centrarme un poco más en lo que yo quiero construir. Y así fue, sencillamente, obviamente traté de mantener muy en mi círculo cercano esa relación y de construir algo diferente, porque al final también cuando tú te separas, también tienes que preguntarte qué me faltó, qué no hice bien, por qué las cosas no funcionaron, no es señalar al otro y culpar al otro y decir es que fue por culpa, creo que eso es lo que normalmente nos pasa y nos queda más fácil señalar al otro y cargarlo con cosas y quizás
Creo que un matrimonio o una relación no funciona porque las dos personas quizás fallaron en muchos aspectos. Entonces, de esa manera fue. De acuerdo, la relación es de a dos y los dos fallan, se acaba. O sea, Exacto. y no es buscar culpable, no es quién hizo más o quién hizo menos, simplemente las cosas se rompen y pues no Sí, funcionaron y a veces es mejor hacerse a un lado y seguir adelante por el bien de exactamente. los dos y por el bien del hijo Sí, que seguirse rompiendo a los tres. Creo que yo pienso que, y hay algo que yo siempre, y se lo he dicho mucho a Mariana, y es, yo prefiero que tú tengas unos papás, o en su momento pequeña se lo decía, yo le decía, yo prefiero que tú tengas unos papás que estén separados pero felices, a que tú estés en un entorno en el que vas a ver cosas que no, que yo no quisiera que tuvieras, discusiones, peleas, desacuerdos, porque igual, claramente en una relación, en un matrimonio se pueden ver, pero a veces uno también tiene que aprender cuándo es momento de irse, cuando ya quizás no hay nada que hacer. Pero en ese momento, como te dije, éramos muy pequeños, éramos muy inmaduros en muchas cosas. Quizás teníamos que vivir esa situación de esa manera. Yo también soy hija de papás separados, entonces digamos que no sabría decirte si para mí fue más fácil o más difícil, pero yo también crecí con una mamá soltera por muchos años. Por muchos años fuimos mi hermano, mi mamá y yo. Entonces tenía como esa experiencia también de cómo veía yo a mi mamá siendo una mamá soltera. y ese modelo de estar soltero también se puede, ser mamá soltera también se Sí, es puede, salir válido. adelante también se puede. Creo que Claro, también fue un ejemplo de de berraquera, es que al final yo siento exacto. que en ese momento yo decía, si mi mamá pudo, yo también puedo. Sí, porque hay algo que yo siempre vi, es que mi mamá fue una mujer muy berraca, fue una mujer que hizo hasta lo imposible por sacarnos adelante, em, que después lo entendí, cuando yo te decía que yo juzgué mucho a mi mamá y mucho tiempo después, cuando ya me convertí en mamá, cuando empecé a vivir muchas situaciones, empecé a decir, claro, es que ser mamá no es fácil. Mi mamá estaba sola, tenía dos hijos, trabajaba todo el día, pero más allá de eso hay algo, Margui, que a mí me ha marcado mucho y es un día me hizo clic algo y fue, mi mamá no tuvo mamá, mi mamá perdió a su mamá a los 6 años. Y perfectamente yo decía, mi mamá hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía y con lo que tuvo. Y yo digo, la admiro un montón porque yo veo a mi hijo de 6 años hoy y digo, a esa edad, mi mamá perdió a su mamá y tuvo que salir adelante. Eran muchos hermanos, em, pero desde muy temprana edad también tuvo que empezar a trabajar. Y, y digo, mi mamá pudo haber sido una mamá irresponsable porque nunca tuvo esa figura materna, pero hizo lo mejor que pudo. Entonces en ese momento la entendí y en ese momento dije, wow, entiendo muchas cosas que pasaron, em, y yo no soy quien para juzgarla y eso también ha hecho parte de mi proceso de sanar como ese vínculo con mi mamá para también poder ser una mejor mamá para mis hijos. Y creo que cuando empezamos a ver a nuestros papás desde su historia, entenderlos desde la compasión, sin juzgarlos, y espero que pues que nuestros hijos nos vean de la misma manera porque también vamos a cometer errores, también nos vamos a equivocar con ellos como quizás lo hicieron nuestros papás. Creo que cuando vemos desde esa perspectiva que ellos están haciendo lo mejor que pueden,
que lo hicieron lo mejor que pueden, que nosotros lo estamos haciendo lo mejor que podemos, creo que ahí empezamos a sentir mucha más compasión y empezamos a entender que la historia que ellos vivieron y la historia que nosotros vivimos va a afectar de alguna manera nuestra crianza, nuestra maternidad y muchos aspectos de nuestra vida. De acuerdo. Entonces, sí, lo honramos, lo valoramos, dejamos de juzgarlos y también lo trabajamos, porque pues la idea no es solo dejarlo ahí, sino hacer un proceso interno para entender, para sanar, para cambiar también la historia y no repetir patrones que probablemente fue lo que hizo tu mamá. Uf, O sea, sí, a ella la vida desafortunadamente pues le quitó a su mamá y, y ¿qué hizo ella? Ser una mamá muy presente en medio del caos de la maternidad, de trabajar, de ser mamá, de además ser mamá soltera. Ella decidió ser una mamá para ustedes, quizás la mamá que le faltó por exactamente. circunstancias de la vida. Ella dijo, y es el día que pues siempre ha estado con ustedes y yo he sido testigo de eso, que aún está al lado de ustedes, muy pendiente de ustedes. Entonces creo que la maternidad también nos regala eso, entender a nuestros papás, todo eso que juzgamos, todo eso que dijimos, yo nunca voy a hacer y es lo primero que hacemos, Totalmente, pero si totalmente. lo vemos desde otro aspecto es, o sea, no crecieron con las herramientas que nosotros tenemos hoy en día al alcance, que googleamos y ya están. No, ellos vivían con lo que les decía su mamá, su abuela y así una De tras otra. acuerdo. Nosotros tenemos De acuerdo. muchos más herramientas. Sí, siento que Entonces, hoy en día contamos con muchas más, no solamente herramientas, sino cierto, siento que hoy en día nos hemos abierto, hemos tenido una apertura mucho más grande hacia ese tema de tantos temas que son tabús. Y para mí eso fue un tema crucial, o sea, siento que ahí yo dije, bueno, necesito sanar mi relación con mi mamá. Muchas veces he hablado con ella, hemos tenido conversaciones muy lindas de te entiendo, porque tú y yo lo sabemos, o sea, ser mamá no es nada fácil y estar en un mundo que muchas veces a las mamás nos pone más complejo en ciertas situaciones. Ahí hablaste y tocaste un tema puntual y es el repetir patrones y yo en algún punto sentí que yo estaba repitiendo muchas situaciones y muchos patrones de mi mamá. Mi mamá también fue una mamá muy joven, su primer hijo lo tuvo a los 24 años, también se separó de su primer esposo y luego nací yo. Entonces en algún punto sentí como que nuestra historia eh, era muy similar y que estaba repitiendo muchas situaciones y yo dije, no, o sea, yo entré en un proceso ahí de poder entender que yo quería también hacer las cosas diferentes porque en medio de todo mi mamá fue una mamá muy trabajadora y que cuando yo era pequeña le juzgué mucho ese tema de no entendía por qué mi mamá trabajaba tanto, por qué mi mamá se iba tan temprano y llegaba tarde y no podíamos compartir muchas cosas y después entendí, dije, es que era lo que ella podía hacer porque al final necesitaba sacarnos a mi hermano y a mí adelante y fue algo que yo decidí darle la vuelta, ¿sabes? Porque en este proceso de ser mamá hay algo muy lindo que yo he aprendido y es que por más que yo quiera darles muchas cosas a mis hijos, para mí lo más importante ha podido es darles mi presencia, es darles mi compañía, es estar ahí presente para ellos en muchos momentos. Eh, y eso ha sido un regalo muy lindo, eh, que cuando Mari era pequeña, yo trabajaba en una oficina, un horario normal, Mari tenía pues una persona que la cuidaba, estaba con ella la mayor parte del tiempo, pero afortunadamente en algún punto yo tomé la decisión de independizarme y de empezar a compartir un poco más de tiempo con ella. Bueno, luego digamos que hay otro reto que tuve con la maternidad antes de que naciera Joaquín
fue una pérdida de un bebé. Yo tenía, creo que 11 o 12 semanas y para mí fue muy difícil. Para mí fue muy difícil porque, pues, como que todo el proceso que había detrás de la situación, o sea, yo me enteré que estaba embarazada eh, y, y empecé a presentar unas situaciones médicas. Yo fui a la clínica, me dijeron que todo estaba bien, el embarazo siguió avanzando. Y recuerdo mucho que en ese momento, cuando yo me enteré que había tenido una pérdida, yo estaba en Medellín. Eh, no tenía nadie, digamos que ni familiar ni personal cerca, digamos que sí, tenía un amigo muy cercano que estaba ahí conmigo, pero para mí fue muy difícil enfrentarme a una situación de esas que yo pienso que uno nunca va a vivir. Y es que uno cree que uno queda embarazado y pues porque nunca presenté, o sea, nunca lo había vivido antes. Para mí, digamos que fue algo nuevo. Esto es un tema que creo que tú y yo también lo hemos hablado y es un tema muy tabú y lo escondemos y no lo contamos y nadie se entera y entonces no vamos a decir y uno se empieza a guardar y se empieza a reprimir esas emociones, esos sentimientos y entonces no le haces el duelo. También me pregunté muchas veces qué no había hecho bien, qué me había faltado por hacer. Y en ese proceso me encontré con una doctora muy linda cuando yo fui a una cita posterior a mi pérdida y yo lloraba, y yo le decía, pero ¿qué pasó? Porque, ¿qué hice mal? O sea, dime qué hice mal, si yo me enteré a tiempo, si me tomé mis vitaminas, seguramente siento que ahí viví una situación emocional que no me permitía estar bien y muchas veces me culpé y muchas veces dije, si yo hubiera estado mejor emocionalmente, entonces seguramente no hubiera perdido el bebé y ella me dijo algo muy lindo y me dijo, mira, uno a veces no entiende por qué pasan estas situaciones, pero pues quizás ese bebé no debía nacer, por X o Y circunstancia no era el momento. Seguramente médicamente no estaba bien, pero eso nunca lo vas a entender y nunca lo vas a, o sea, nunca le vas a poder dar una razón, no te culpes, las cosas tenían que ser así y me dijo algo muy lindo y es, ponle un nombre a ese bebé y plántale una matica, bueno. Y efectivamente así lo hice. Yo siempre tuve la sensación de que era una niña. Entonces, fue un reto bien difícil. Me costó, yo pienso que bastante tiempo superarlo, en superar esa pérdida. Y es que nunca estamos preparados para una pérdida y no tenemos las herramientas tampoco para afrontarlas. Eso es un tema pues bastante duro y yo estuve un poco cerca de ese proceso contigo, no tan cerca, porque en realidad uno, en ese momento yo no era mamá y yo nunca dimensioné el dolor que tú estabas atravesando. Hoy en día que soy mamá lo veo completamente diferente y pienso lo que le pasó a Mafe fue muy duro, tuvo que haber sido muy duro y es esa perspectiva que nos cambia la maternidad, nos da más empatía, eh, empezamos a entender más ese tipo de situaciones porque entendemos lo que significa un hijo, que haya nacido o no haya nacido, es un hijo. Exactamente. Y es, o sea, uno los empieza a querer desde que se entera. Pues yo creo que desde antes de enterarse, desde que uno Total. los sueña, ya los ama y ya está enamorado de ellos. Entonces, creo que, o sea, es por eso desde el principio dije como esas historias de resiliencia de Mafe, porque esta es una de ellas, donde Mafe ha estado trabajando mucho en sanar eh, su pérdida, en sanar ese bebé que no llegó. Después vino una bendición
que fue Joaquín, que uno no reemplaza al otro, De acuerdo. pero la alegría sí creo que ayuda un poco a matizar y a volver a creer y a darnos una nueva esperanza. De Creo que acuerdo. más que sanar es darnos una nueva esperanza, más que olvidar es dar una nueva esperanza. Y Joaquín, pues sé que es otro motor de tu vida que te ha dado muchas Sí. alegrías y muchas fuerzas. Entonces es un tema que creo que deberíamos hablar más de esos niños, de esas pérdidas, de lo valioso que son en nuestra vida, de que aunque no estén aquí, siguen contando como un hijo. Entonces, creo que a partir de hoy, y Vamos. ya contando esta parte de la historia, Mafe tiene 3 hijos, Sí. 2 en la tierra, uno en el cielo. eh, una bebé pues que no estaba lista para llegar a este mundo y a este plano, pero pues que sí fue una maestra. Creo que Sí. también te ha enseñado. Uf, un montón, Margui, y digamos que yo siempre en mi círculo más cercano y cuando, pues digamos que mi círculo más cercano conoce de mi pérdida, porque en algún momento yo decidí como abrirme y contar y hizo parte también de sanar ese dolor que yo sentía porque lo sentí por mucho tiempo. Y obviamente, como tú lo decías, Joaquín para mí es el regalo más lindo que me ha dado la vida, con mucho miedo, porque claramente cuando yo nuevamente me entero que estoy embarazada, que eso fue un poco más de un año después de la pérdida, eh, sentí mucho miedo, porque no quería pasar exactamente por lo mismo. Cuidé un montón mi embarazo, lo mantuve muy entre mi círculo más cercano, contamos ya cuando, de hecho Mariana se enteró cuando yo tenía 4 meses, por lo mismo, porque no quería que ella se ilusionara con que iba a tener un hermano y un hermanito y después tener que explicarle que lo perdiste. Ella nunca se enteró tampoco de ese embarazo que yo perdí, pero muchas personas cercanas sí lo supieron que yo estaba embarazada y luego la pérdida para mí fue todo un proceso, pero ha sido algo muy lindo, Margui, porque yo siempre tengo presente a esa bebé y he tenido unas experiencias maravillosas. Sé que está conmigo siempre, sé que me está acompañando, entonces hace parte de mi historia y hace parte de mi vida. Y Joaco llegó a alegrar aún más mis días, a completar mi familia. Eh, Tú que eres mamá de un niño, sabes, y de un niño de una niña, sabes que el vínculo con un niño y una niña es totalmente diferente. A uno cuando le preguntan, ¿a quién quieres más? ¿Cuál es tu favorito? Y yo no te podría decir que uno tiene un favorito, sino el vínculo con cada uno es totalmente diferente. Completa. Y la relación que Sí. tienes con cada uno es completamente diferente. Y Em, son 2 maternidades completamente Diferente, diferentes, son diferente. dos A mí mundos. son dos mundos. A mí Joaquín me despertó otro tipo de inseguridades, porque además Joaquín llegó cuando yo ya tenía 31 años, sí, 32 años, iba a cumplir 32 años. Llegó en otro momento de mi vida a despertar otro tipo de inseguridades. Entonces, por ejemplo, cuando yo tuve a Mariana, pues mi posparto fue maravilloso. Yo no veía los retos como tan retos, la lactancia, el bajar de peso, bueno, eso para mí fue bastante fácil, pero con Joaco se me despertaron muchas inseguridades de mirarme al espejo y es como quién soy, en qué me he convertido. eh, no sé si llegué a tener una depresión postparto porque no lo creo así, pero sí emocionalmente como que es diferente, es diferente. No, la edad, no sé, muchas cosas. em, y despertó en mí 21.000 inseguridades. Me ha enseñado unas cosas muy lindas porque como tú lo dices, cada hijo es un mundo totalmente diferente, cada uno tiene una personalidad totalmente diferente. Em, Uno de los retos más grandes para mí ha sido su diferencia de edad, que Joaquín nació cuando Mariana iba a cumplir 7 años y quizás más pequeños
digamos que la diferencia no se notaba tanto, pero hoy en día ha sido un reto muy grande, porque obviamente están en dos edades completamente diferentes. Entonces es como cómo aprendes a compartir esos espacios especiales para cada uno de ellos, sin que le quites importancia al otro cuando pasas más tiempo con uno de ellos y qué espacios puedes compartir con los dos. Entonces, eso ha sido muy lindo también. Con Joaco siento que me reconcilié con ese tema del parto porque mi parto con Joaco fue totalmente diferente. Fue un parto muy lindo. Yo a Mariana la tuve sin epidural. Wow. eh, y a Joaquín lo primero que yo dije es, yo quiero la epidural porque con Mariana no fue tan chévere. Y en eso yo digo, las mujeres somos maravillosas, las mujeres somos muy fuertes, traer un hijo al mundo no es cualquier cosa, ya sea por parto natural, ya sea por cesárea, todo lo que tenemos que vivir después en el posparto. Eh, entonces con él, claro, el embarazo también fue un embarazo muy tranquilo, el posparto pues también en ese momento yo contaba con la fortuna que estaba trabajando como independiente también, entonces pude pasar con él un año y medio aproximadamente, pude pasar con él, que para mí eso ha sido súper importante, Margui, poder, porque yo siento que, claro, yo admiro a esas mamás y yo siempre lo he dicho, admiro a esas mamás que a los 4 meses tienen que dejar a su hijo. Es muy poco tiempo. Tú miras un bebé de 4 meses y es como, es un bebé, pero esas mamás tienen que salir a trabajar y tienen que seguir haciendo su trabajo. Em, Y entonces, es admirable esas sí, mamás que tienen la fortaleza de dejar a su chiquito y salir a trabajar. Para mí es admirable. Las admiro un montón a todas esas mamás que trabajan en una oficina a tiempo completo porque se requiere mucha valentía. Y sé que pues también es un tema de amor a su hijo y amor también a lo que hacen, que es, o sea, es admirable completamente. de acuerdo. Es increíble como mamá a uno, o sea, el convertirse en mamá saca lo mejor de uno. Tú lo decías en tu capítulo y yo siento que uno conoce esa versión de uno que uno no conocía. Uno saca las fuerzas de donde no las tiene para poder salir adelante y que sus hijos a uno siempre lo vean bien, lo vean fuerte, lo vean empoderado. También siento que obviamente la sociedad nos ha impuesto muchas cargas, Mari. Tenemos que ser la mejor mamá, pero también tenemos que ser eh, unas excelentes profesionales, pero ¿y en dónde están eh, todos esos éxitos que se espera de nosotros? Y también tienes que ser una buena ama de casa y también tienes que ser una buena esposa, entonces termina uno cargándose de muchas cosas. Y ahí viene toda la carga mental que tenemos muchas mamás, porque pues tenemos que atacar varios frentes, responder con muchas cosas, pero creo que el amor a nuestros hijos nos ayuda y nos saca esa fuerza interior para lograrlo. Sí hay que saber dónde parar y dónde pedir ayuda, porque pues somos muy fuertes, pero no podemos con todo solas. Uf, de Sí, sí acuerdo. necesitamos una red de apoyo, necesitamos esas personas que nos ayuden a salir adelante, no porque no podamos, sino para hacernos el camino un poquito Más más fácil. fácil y ayudarnos. Mafe, creo que en tu historia hay tres puntos claves en donde has logrado pues reinventarte, donde has logrado sacar lo mejor de ti. Y uno pues es un tema muy difícil y es una decisión muy difícil que es el divorcio. El segundo, una pérdida. Y bueno, el tercero, pues la llegada de un nuevo hijo para vivir esa nueva experiencia y resignificar muchas cosas, como dijiste en el parto. ¿Qué le dirías tú a una mamá que está pasando por alguna de esas tres situaciones? Bueno, pues yo siento que siempre se puede.
siempre se puede. Pasar por un divorcio nunca va a ser fácil. Si realmente hay alguna mamá que nos está escuchando, que está pasando por una situación de estas y tiene ese miedo, porque hay un miedo que lo embarga a uno de que uno cree que uno no va a ser capaz, sí vas a ser capaz, sí lo vas a poder lograr. Porque estas situaciones también lo llenan a uno de mucha fuerza y de mucha valentía. Claro que da mucho miedo. En algunos momentos va a ser muy difícil, pero lo que tú dices, hay que rodearse de personas, hay que rodearse de ya sea familia, amigas, que estén en esos momentos para apoyar y soportar, porque no es fácil un divorcio y mucho menos es fácil un divorcio con un hijo, o con dos, o bueno, o como sea, empezar de ceros. Creo creo que uno nunca se le pasa por la cabeza, pero no es imposible. Yo creo que siempre vamos a poder. Para una persona que esté pasando por una pérdida, hay que vivir el duelo, Mari. Yo siento que uno muchas veces quiere dejar pasar las situaciones y es bueno, ya me levanto y sigo adelante y acá no pasó nada y empiezo a tapar y empiezo a tapar y empiezo a tapar las situaciones. Hay que vivir ese duelo, hay que vivirlo como cada uno tenga que vivirlo porque siento que tampoco todos vivimos los duelos de la misma manera. Hay que darle un lugar a ese hijo que ya no está. Sea una pérdida de un embarazo o sea la pérdida de un hijo que ya haya nacido, es un proceso de sanar, pero hay que darle un lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, hay que explicarle a nuestros hijos, yo le he explicado a mis hijos que ellos tienen una hermanita que está en el cielo y que nos acompaña, y pues que siempre, siempre después de la oscuridad sale la luz, siempre. Creo que uno nunca, hay momentos muy difíciles a lo largo de la vida y a lo largo de la maternidad vamos a vivir momentos oscuros, pero siempre vamos a encontrar esa luz. Importantísimo rodearse de personas que puedan ayudarlo a uno a salir adelante. De acuerdo. Gracias, Mafe. Gracias por contar tu historia, por abrir tu corazón en momentos difíciles de tu vida y de tu maternidad, pero creo que esto también ayuda a muchas otras mamás a, a ver un poquito de luz en esos momentos que todo lo vemos tan oscuro. A, pues si tú lo lograste, creo que muchas más mamás son capaces y lo van a lograr y van a salir de esos momentos difíciles, que pues al final el objetivo de este podcast es ese, es a través de historias de muchas mamás, no solo las nuestras, lograr conectar y sentirnos identificados y aquello que nos resuene, que nos ayude a seguir adelante, historias de otras mamás que nos inspiren para lograr salir un poco de esos momentos difíciles, de no sentirnos solas, de saber que hay otras mujeres y otras mamás pasando por situaciones muy similares y que lo han logrado. Y así como tú le dices es, sí pueden hacerlo. Todo lo que se propongan pueden lograrlo. ¿Es difícil? Sí, pero como hemos dicho una y otra vez, la maternidad trae una fuerza interna que nos hace lograr lo que nos propongamos, nos ayuda a salir adelante, nos hace lograr cosas que nunca nos imaginamos antes de tener esos pequeñitos en nuestra vida. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por oírnos, gracias Mafe, otra vez por contar tu historia. Los esperamos en un siguiente capítulo y no olviden seguirnos en nuestras redes mamá.sos.oficial. Gracias a todos, les deseamos lo mejor, feliz día o feliz noche según como estén oyendo este podcast. Gracias. Gracias a todos.